Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 16 de enero, mi nombre es Nelly y siempre damos gracias a Dios por este día, por este tiempo en el que podemos destinarlo para escuchar y leer su palabra, y también gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en la lectura de la palabra de Dios. En esta semana hemos estado leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas, así que comencemos y continuemos leyendo el libro de Génesis. Hoy vamos a leer del capítulo 32 a partir del versículo 13 y vamos a estar leyendo los capítulos 33 y 34. Oremos. Gracias, Dios, ponemos en tus manos este tiempo y nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos con Génesis capítulo 32 a partir del versículo 13. Jacob pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas, y de quién son estos animales que van delante de ti, entonces responderás: son de su siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y dirán: mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. El presente pasó, pues, delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Capítulo 33. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, lo besó, y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo:
¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte aparte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Hallé yo gracia ante los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram, y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 siclos, 1140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Capítulo 34. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos: el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonios. Dennos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos.
si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces sí les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros, y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad. Estos hombres están en paz con nosotros. Déjenlos, pues, morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosle nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Mateo capítulo 11, versículos del 7 al 30. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino,
amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevado hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Salmo capítulo 14. El hombre necio y el malvado. Para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Ahí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Proverbios capítulo 3 versículos del 19 al 20. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos, y los cielos destilan rocío. De lo que leímos el día de hoy en Génesis capítulo 32 leímos un pasaje muy famoso acerca de esta lucha que tiene Jacob con el ángel de Dios. Y bueno, esta lucha duró hasta rayar el alba, y viendo este ángel, o bueno, varón como dice aquí, u hombre en otras versiones, viendo que no iba a poder pues ganarle, le dice: suéltame, le dice a Jacob, y Jacob le dice: no te soltaré si no me bendices. En fin, bueno, a partir de este momento, este varón o ángel u hombre dice: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y bueno, en este lugar, en donde ocurrió todo esto, Jacob lo llama Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi alma. Capítulo 33 vemos esta reconciliación entre Jacob y Esaú. Ya después de esto, bueno, ya todos esos temores que tenía Jacob se disolvieron. Esta reconciliación pudo llevarse a cabo pues en paz, no hubo pleito, no hubo nada de eso.
Y en el capítulo 34 vimos un hecho muy lamentable, este abuso cometido en contra de Dina, la hija de Lea, y bueno, todo lo que sucedió, ¿verdad? La venganza de los hermanos de Dina, un hecho muy lamentable, y lo leímos el día de hoy. De Mateo, capítulo 11, leímos, los últimos versículos 28 al 30. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y es que estas palabras, al menos a mí y sé que a mucha gente, nos da esperanza. Podemos venir siempre delante del Señor cuando estamos afligidos, cuando estamos realmente cansados o pues dice aquí cargados quizás de tantas cosas que podemos vivir en el día a día. Dice: y yo los haré descansar. Vengan a mí. Está esa invitación de parte del Señor para venir a Él y dejar todas nuestras cargas en sus manos, todo lo que nos aflige, podérselo contar a Él y entregárselo a Él. Y Él ha prometido que nos hará descansar en su presencia. Hay plenitud de gozo en su presencia, delicias a su diestra para siempre. Y bien, los invitamos como siempre a escuchar DAB en español, DAB Salmos, DAB Proverbios a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Ahí también está la lectura de la palabra de Dios en otros idiomas. También recordarles que todos los días estamos en Facebook y en YouTube a través del usuario DAB Español. Y recuerden, si quieren recibir las lecturas en Telegram y Signal, por favor manden un correo a dabespanol@gmail.com, agreguen su nombre y su número de teléfono, y por supuesto tienen que tener descargadas estas aplicaciones para que puedan recibir las lecturas cada día. Y bien, los esperamos aquí el día de mañana en DAB en español. Bendiciones. Saludos, amada familia, desde Alpine, California. Hoy estoy en el área de San Diego, aquí en el estado de California, en los Estados Unidos. Un pequeño comentario en esto de la búsqueda de la esposa para Isaac, como Abraham le encomienda a su siervo de ir y buscar a esta joven que no fuera de la tierra donde ellos habitaban, sino de parte que fuera de la descendencia de la misma familia de ellos. Y lo que les quiero compartir es en la oración del siervo de Abraham. Este era un hombre que conocía del Señor, me imagino que a través de su amo, y este hombre oró específicamente su oración en el versículo del 12 al 14, buscando la voluntad de Dios. Veo que es una oración directa, clara y con mucho propósito. Este hombre le presenta detalladamente al Señor su oración. Eso lo vemos en el capítulo 24, en los versículos del 12 en adelante. Y algo que me llama mucho la atención fue que cuando él vio la oración contestada, a lo primero que él hace es bendecir al Señor y dar gracias porque hay éxito, se cumple lo que él pidió al Señor. Algo que a nosotros a menudo se nos olvida hacer. Presentamos nuestras oraciones, a veces las vemos contestadas y hasta nos olvidamos de dar gracias al Señor por cumplirlas o por atender a nuestro llamado. Vemos que él da gracias y bendice al Señor en el versículo 27
Y también lo vemos que lo vuelve a hacer en el versículo 52. Era un hombre que conocía al Señor, como también en Mateo, en el Nuevo Testamento, el leproso que Jesús sana, ojos frescos en este pasaje. Familia, como les mencioné en un comentario anterior, no son lecturas, simples lecturas o mismas lecturas las que estamos haciendo, con ojos frescos y oídos en el corazón abierto. Este hombre se presenta delante de Jesús y le dice, el leproso se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Este hombre era un hombre de fe. Él sabía que él podía hacerlo, mas su imploro de humildad, si quieres, Señor, me puedes sanar. Era un hombre de fe. Casi siempre enfocamos a el centurión en esta lectura, en esta parte de la Biblia, pero hoy me impactó la fe de este leproso y le dice el Señor, quiero. Él todo lo puede y quiere que seamos limpios y sanos. Y al instante, Él fue sanado. Otra vez, familia, relacionándolo con la oración del siervo de Abraham, clamores con intención, con determinación y seguridad, creyéndole a Él que Él lo puede hacer. No hay nada imposible para nuestro Dios. Ayúdanos, Señora, cuando nos presentemos a ti, nos presentemos con nuestras peticiones claras, hablándote cara a cara, Señor, y sean nuestras súplicas directas y con propósito delante de ti, Señor, pero sobre todo que no nos olvidemos de regresar, que no seamos como aquellos 9 leprosos que fueron sanados. 10 de ellos fueron sanados y solo 1 regresó a darte gracias, Señor. Que nosotros recordemos darte gracias cuando tú contestes nuestras oraciones. Bendiciones, amada familia.